Estos eventos ocurrieron durante varios meses en el año 2016, cuando mi hermana, que en ese momento tenía 16, y yo, que tenía 14, nos mudamos por primera vez a nuestro complejo de apartamentos más reciente con nuestra madre. Ahora lo llamamos el complejo de apartamentos del infierno porque ocurrieron muchos incidentes. Admito que todavía estábamos en la moda de los hoverboards en ese entonces, y los montábamos por ahí. Así es como conocimos a Savannah. Tenía nuestra edad y vivía en nuestro edificio. Nos pidió salir, y estábamos felices de hacer nuevos amigos, así que dijimos que sí. Salimos a un área de parque cerca del complejo. Se hizo de noche y comenzamos a inventar historias de fantasmas. Resultó que le gustaban las cosas paranormales y espeluznantes como a nosotros. Nota: en realidad no creía en estas cosas y todavía no lo hago. Cada vez que menciono lo paranormal es de forma exagerada. Mientras caminábamos a casa, la luz en uno de los pasillos de los apartamentos parpadeó, y bromeé diciendo que era un espíritu tratando de comunicarse con nosotros. Savannah inventó un sistema de parpadea una vez para sí, 2 veces para no, para comunicarse con el espíritu, y jugamos un poco. Pensamos que era solo una diversión inofensiva. Al día siguiente, corrió hacia nosotras emocionada. Nos informó que el espíritu que habíamos conocido la noche anterior le dijo que su nombre era Kiran y que significaba luz, por lo que todo tenía perfecto sentido ahora. Le preguntamos cómo lo sabía y nos dijo que había vuelto más tarde esa noche, sola, para hablar con él. Esta fue la primera vez que se nos ocurrió que realmente podía creer en estas cosas. Nuestra tía nos había dado un tablero Ouija viejo como una broma el año anterior y pensamos que a Savannah le gustaría. Savannah se iluminó y dijo que quería intentar hablar con Kiran. Así que nos acurrucamos en el pasillo que conectaba los apartamentos y pusimos nuestras manos en el tablero. Seguimos recibiendo letras al azar que no tenían sentido, pero pronto las preguntas de Savannah se dirigieron a Kiran. Sentimos que ella movía el puntero y la acusamos de hacerlo, pero se enojó y dijo que lo probaría. Quitó su mano del puntero y este ya no se movió, solo resopló e insistió en que no era ella. Durante las siguientes semanas, hicimos cosas normales con ella, pero seguía hablando de los fantasmas y el tablero Ouija hasta que finalmente jugamos de nuevo. Esta vez, nos presentó a un nuevo fantasma, Evan. Sabíamos que Savannah estaba moviendo el puntero, pero estábamos curiosos por la historia que estaba inventando, así que la dejamos seguir. Evan era un fantasma, o más bien un demonio, de nuestra edad que quería liberarse de un demonio mayor que lo controlaba. ¿El nombre de ese demonio mayor? Kiran. Los padres de Savannah la llamaron para que entrara, y convenientemente, Evan también tenía que irse. Nos dijo que nos protegería contra Kiran, especialmente a Savannah. Savannah comentó lo lindo que era que él ofreciera eso. Pasaron unos días normalmente, pero luego Savannah regresó para decirnos que tenía novio. Nos alegramos por ella hasta que nos dijo que su nombre era Evan. Nos preguntamos de qué demonios estaba hablando, y nos explicó que mientras dormía en la casa de otra amiga, algo le había quitado los shorts mientras dormía. Se había despertado y había escuchado la voz de Evan. Luego, él la había visitado en sus sueños y le pidió salir o algo así. Ella dijo que sí. Por supuesto sabíamos que ella había inventado a Evan, así que nos quedamos como, ¿qué te pasa? Y no hablamos más sobre el tema de los demonios. Savannah era extremadamente posesiva con sus amigos. Cuando nos veía con alguien más, nos enviaba mensajes de texto sin parar preguntando por qué no la habíamos invitado. Tratamos de mantener nuestra distancia, pero ella vivía en la planta baja, y literalmente nos vigilaba desde su ventana esperando que saliéramos. Se aferraba a nosotras. No sabíamos mucho sobre su vida en casa, pero siempre parecía inquieta. Tenía cicatrices en las muñecas y hablaba de huir de casa. Sus padres parecían estar bien, aunque bastante estrictos y religiosos. Seguíamos pasando tiempo con ella porque nos preocupaba, pero comenzábamos a sentirnos incómodas con la situación. Peor aún, de repente aparecía con la mano extendida, diciendo que Evan le estaba agarrando la mano. Miraba cosas al azar y se reía cuando nadie estaba hablando porque Evan le había contado un chiste. Una vez, nos hizo tocar su mejilla donde supuestamente estaba caliente porque Evan la había besado. No estaba caliente. Un día mi hermana y yo estábamos aburridas de escucharla hablar con Evan en el tablero Ouija. Ella seguía controlando todo, y queríamos divertirnos.
Le envié un mensaje de texto a mi madre para que llamara a mi teléfono desde un número oculto y reprodujera sonidos espeluznantes. Mirando hacia atrás, fue una de las cosas más tontas que hice, pero en ese momento era solo para reírnos. Mi madre hizo la llamada y la puse en altavoz. Savannah estaba encantada, especialmente cuando mi madre reprodujo una pista de una película de miedo sobre un fantasma. Mi madre llevó la broma un paso más allá y arrojó un plátano desde nuestro balcón del tercer piso para que lo viéramos. Savannah dijo que era una señal de que Kieran estaba ganando. No teníamos idea del fuego que esto encendería en ella. Estábamos a punto de decirle que era una broma, pero su madre la llamó para que entrara. Al día siguiente, nos volvió a encontrar y le confesé que era una broma. Ella se rió y dijo que no había manera de que hubiéramos hecho eso. Le dije, no, literalmente, mi mamá hizo todo. Bueno, Savannah le había contado a su amiga, quien le dijo que los objetos amarillos, como el plátano, eran una señal del diablo, y que verlos significaba que el diablo te estaba cazando. Esto fue todo lo que habló por un tiempo, pero como no pasó nada más, gradualmente lo olvidó. Las cosas volvieron a la normalidad por un tiempo, hasta que Autumn se mudó. Autumn y Savannah conectaron instantáneamente por su historia con la depresión. Autumn era unos años más joven que nosotras, pero tenía un pasado mucho más oscuro. Esto incluía un tiempo significativo en instalaciones psiquiátricas y violencia hacia sus compañeros de clase y su familia. Autumn afirmaba que escuchaba a los demonios hablarle por la noche, y así, el tema de los fantasmas volvió a surgir. Savannah se sintió amenazada por Autumn y sintió la necesidad de superarla con historias de fantasmas. Le dijo que Evan era su hermano fantasma que la cuidaba. Yo le dije, un momento, dijiste que era tu novio. Ella se rió y dijo, eso es asqueroso, es mi hermano. Su historia había cambiado por completo. Ahora, estaba saliendo con otro demonio llamado Jacob, y estaban comprometidos. Incluso nos mostró un anillo para probarlo. La siguiente semana o así fue literalmente como una competencia entre ellas para ver quién era más oscura y más involucrada en el mundo espiritual o lo que sea. Comparaban cicatrices en sus muñecas, y se jactaban de cortarse y hacer cosas como escaparse de noche. En un intento por superar a Autumn, Savannah dibujó un pentagrama gigante en el estacionamiento con tiza. Sus padres se enteraron, y ella se echó para atrás y culpó a Autumn. Al día siguiente, vinieron a repavimentar el estacionamiento. El pentagrama ahora está enterrado bajo él para siempre. Literalmente. Savannah siguió adelante diciendo que su amiga había encontrado el cuerpo de Jacob y que iba a poner su espíritu de vuelta dentro de él. Savannah continuó siguiendo los consejos de esta amiga, quien alimentaba todo lo que hacía. Ahora Savannah decía que la amiga le estaba enseñando brujería. En este punto, mayormente la evitábamos, pero ella nos pedía cosas como hacer agua bendita con ella e intentar invocarle un familiar. Desde ese momento, insistió en que era una bruja de fuego y andaba vestida de negro con maquillaje estilo Halloween en la cara. Ella y Autumn frecuentemente se escapaban juntas, y ocasionalmente veíamos patrullas de la policía en su casa. Mi hermana y yo las estábamos evitando a ambas, pero ahora recibíamos mensajes furiosos de ambas si salíamos con otras personas, especialmente con nuestros amigos chicos. Una vez, nos vieron llegar a casa, y se quedaron en el estacionamiento fingiendo estar poseídas. Autumn también se cortó todo el pelo y afirmó haber intentado matar a su maestra. Mi hermana y yo sabíamos que todo era una tontería, o al menos eso esperábamos, pero Savannah se lo tomaba muy en serio. Iba por ahí contando a los vecinos sobre crímenes terribles que había cometido o quería cometer. Incluso nos dijo que cuando nos vio por primera vez afuera con los hoverboards, deseó que explotaran. Un día, nuevamente vimos a la policía llegar a su puerta, y los oficiales llevaban chaquetas que decían que eran del Departamento de Justicia Juvenil. Su madre nos apartó a mi hermana, a mi madre y a mí para explicarnos lo que estaba pasando. Al parecer, 2 años antes, habían descubierto que Savannah estaba hablando con un hombre en línea. Sus mensajes para él eran para contratarlo, para que literalmente matara a sus padres, después de haber hecho amenazas de matarlos unos días antes. Pudimos confirmar la historia después de cuidar a sus mascotas y encontrar papeles judiciales sobre el caso. Sabíamos que estaba en libertad condicional, pero siempre nos contaba diferentes historias sobre el motivo. Savannah continuó rogándonos para que pasáramos tiempo con ella después de eso, incluso invitándose a pasar la noche.
La evitábamos a toda costa, pero nos seguía a todas partes. Todo se calmó un poco cuando Autumn se mudó, y Savannah se mudó con su familia poco después. Desde entonces, ha comenzado a hacer horas de servicio en unos establos, y se graduó de la escuela secundaria. Realmente espero que haya encontrado más felicidad y estabilidad. Autumn le envió un mensaje a mi hermana hace unos meses, pidiéndole que llamara a su madre para confirmar que estaba con nosotras. No lo estaba. Y luego la vimos con un chico de 19 años. Ella tiene 14 ahora. Mi hermana, mi madre y yo también nos hemos mudado. Hubo demasiados incidentes en esos apartamentos. Nuestro nuevo lugar es tan tranquilo y pacífico. Así que quiero contarles algo que sucedió durante mi tiempo en Rumanía, en Sibiu. Primero les contaré un poco del trasfondo. Mi exnovia vive en Sibiu, Rumanía. Nos conocimos en línea. Esto fue probablemente hace como 5 años o algo así. Yo soy de los Países Bajos, así que fui allí en avión varias veces. Cada vez que estaba allí, ella me contaba todo sobre Rumanía y la religión. Rumanía es un país muy religioso con muchas personas supersticiosas. Normalmente, solo las personas mayores y muy religiosas en países como estos son supersticiosas, pero aquí incluso los jóvenes lo eran. La segunda vez que estuve allí, alquilé un pequeño y lindo apartamento en Airbnb. No era muy caro y la ubicación era increíble, a 3 minutos caminando del centro de la ciudad. Justo allí, en la ciudad vieja. Sin embargo, el apartamento era un poco inquietante. Esto fue antes de que me interesara en lo oculto y esas cosas. Había al menos 30 espejos en la casa, pero el que estaba encima de la cama era simplemente ridículo. Imagina un espejo redondo muy pequeño con 100 ramas alrededor, apuntando hacia afuera. Algo que también era un poco sospechoso, era el hecho de que cada lunes un sacerdote venía a bendecir la casa, como si algo hubiera pasado allí algún día. Bueno, sabiendo todo esto, déjame contarte la historia. Caminábamos mucho por el vecindario, y cerca, muy cerca del apartamento, quizá una calle más allá, había un enorme orfanato, jardín de infancia abandonado. Mi ex dijo que había estado abandonado durante mucho tiempo. Incluso, había una antigua entrada al metro que iba subterránea, pero el metro no había estado activo en décadas en Sibiu. Había un gran jardín alrededor, y todo estaba cerrado al público por grandes cercas. Nosotros, siendo jóvenes y estúpidos, queríamos entrar por supuesto. Así que le preguntamos a su primo y al novio, y planeamos una noche, alrededor de la 1 de la madrugada, para entrar a ese orfanato abandonado. Cuando llegó el día, planeamos dónde y cuándo encontrarnos. Luego, su primo le envió un artículo de noticias. Algo había sucedido unos años atrás en ese edificio abandonado. Había algunas personas a las que llamaban satanistas que entraron ilegalmente en ese edificio. Mataron algunos gatos y usaron la sangre para rituales. No sé qué eran esas personas, satanistas, amantes de lo oculto o simplemente algunos chicos probando un ritual de YouTube, pero asustó mucho a mi ex y a su primo, por lo que ya no querían ir allí. Por supuesto, yo estaba muy decepcionado, porque ya estaba muy interesado en lo oculto. Esa noche, cuando se suponía que íbamos a estar dando vueltas por ese lugar abandonado, decidimos pasar la noche dentro en su lugar. Estábamos acostados en la cama con el horrible espejo encima, viendo algunos videos en YouTube en nuestros teléfonos y comiendo semillas de girasol. Para los europeos del este, esto les sonará familiar, jaja. Entonces, de repente, mi ex se asustó mucho y se atemorizó por algo que vio en la ventana. La ventana era una de esas ventanas en las que no puedes ver claramente, pero puedes ver sombras y siluetas. Yo también miré la ventana, pero no vi nada. Solo una sombra con forma de cabeza, lo cual me pareció extraño, porque estábamos a varios pisos de altura, y no había nada en el patio trasero ni cerca de nuestra ventana que pudiera haber causado esa sombra. De repente, sentí mucho frío, y ambos olimos algo horrible que apestaba en el dormitorio. Entonces, la sombra de la cabeza empezó a moverse. Se movía muy lentamente hasta que desapareció de la ventana. Pero justo antes de desaparecer por completo, vimos 2 cuernos aparecer y luego desaparecer con el resto de la sombra. No podíamos movernos, y te digo, nunca me he sentido más extraño. Nos miramos, y de inmediato nos vestimos, y salimos corriendo a un centro comercial que estaba abierto. Cerramos esas cortinas y nunca las volvimos a abrir mientras estuvimos allí. Al día siguiente, revisamos afuera de esa ventana,
pero no pudimos encontrar nada que pudiera haber causado lo que vimos. No había farolas, ni techos, ni carreteras con autos, ni árboles, simplemente nada. Esa fue mi historia. Me encantaría escuchar lo que piensan al respecto y lo que creen que podría significar. Cuando tenía alrededor de 8 años, vivíamos en una ciudad que generalmente se considera un área desfavorecida. Vivía con mis padres y mis 2 hermanos menores, que eran unos niños pequeños en ese momento, y mi hermana mayor, que tenía 10 años más que yo, se quedaba con frecuencia. Compartíamos una gran área de césped con los vecinos de nuestra izquierda como jardín delantero, y solía jugar mucho allí con mi bicicleta. Al lado vivía una pareja mayor y sus 2 hijos adolescentes. Veía al papá todo el tiempo. Solía conducir un coche naranja muy viejo y llevaba una gorra de estilo antiguo. Nunca nos hablaba ni nos miraba y siempre parecía muy triste. Veía al hijo limpiando su coche, pero solo vi a la hija brevemente 1 o 2 veces en todos los años que vivimos al lado. La única vez que vi a la madre fue cuando espiaba a través de las cortinas de las ventanas. Mis padres me dijeron que no era una buena persona, pero no me preocupaba mucho y seguía cruzando su lado del césped para llegar a mi casa en bicicleta, hasta que la vi observándome. Recuerdo pensar que era una bruja de verdad porque su rostro era aterrador. Se veía muy descuidada, con el cabello enmarañado y su rostro estaba lleno de ira. Una mañana de domingo, el hijo estaba limpiando su coche y escuchaba la radio a un volumen irracionalmente alto a las 7 de la mañana. Habíamos ido a una fiesta familiar la noche anterior, por lo que todos los niños aún dormían. Mi papá salió para pedirle al chico que bajara el volumen ya que sus hijos estaban durmiendo, y luego empezó a trabajar en algo en el jardín. El chico no respondió, y simplemente entró a su casa. Unos momentos después, mi papá escuchó unos gritos y vio a la bruja corriendo hacia él, con un gran cuchillo de cocina. Mi papá es un tipo bastante duro y valiente, por lo que debió haber estado muy sorprendido, mientras corría alrededor del coche mientras ella intentaba apuñalarlo, lanzando cortes y gritos todo el tiempo. Fue entonces cuando miré por la ventana de mi habitación, y los vi corriendo alrededor del coche un par de veces antes de quedarse frente a frente, cada uno en un lado del coche. Mi papá le lanzó una gran escupida de saliva por encima del capó, y le dijo que si tuviera una pistola la dispararía justo allí. Mi hermana mayor salió y se quedó mirando con los brazos cruzados. No había mucho más que pudiera hacer sin arriesgarse a morir. Uno de los vecinos llamó a la policía, y el hijo salió corriendo hacia su madre, sacando otro cuchillo que tenía escondido en su chaqueta. Pensé que iba a unirse al ataque, pero en su lugar salió corriendo calle abajo, donde la policía lo persiguió mientras otros agentes sometían a su madre. Descubrieron que el cuchillo que ella llevaba era un cuchillo dentro de otro cuchillo, una verdadera arma, no un utensilio de cocina. La policía le dijo a mi papá que cuando registraron la casa, encontraron que la bruja había tallado palabras en las paredes de toda la casa como matar, morir, asesinar. También encontraron sangre salpicada en algunas paredes con mechones de cabello pegados, donde había atacado repetidamente a su hija. Esa parte me angustió, no solo porque esa joven tenía que lidiar emocionalmente con la locura de su madre, sino porque también sufría físicamente de manera regular. Mi papá se negó a presentar cargos porque dijo que claramente tenía problemas y prefería que recibiera ayuda en lugar de castigo. Nunca volvimos a ver a esa familia, pero la nueva familia que se mudó encontró muchas cosas espeluznantes en la casa cuando se instalaron, y les llevó mucho tiempo hacer que fuera un lugar adecuado para sus hijos. Una mujer violenta con problemas mentales intentó apuñalar a mi papá. Tenía una decoración satánica en su casa. No juegues con fuego. Los locales en Rumania solían decir. Al principio no lo entendí, aunque sabía que eran personas muy supersticiosas. Soy ingeniero de construcción, y recientemente fui enviado a Rumania con la empresa, por un gran contrato que ganamos, la construcción de un edificio de oficinas de negocios de 27 pisos. Llegué a Bucarest un viernes, y el proyecto estaba programado para comenzar el lunes, así que tenía el fin de semana para mí. Quería visitar la ciudad, divertirme un poco, ya que era mi primera vez en Rumania, pero no conocía a nadie. Mi colega, Kevin, iba a llegar el sábado, y los otros miembros del equipo tenían vuelos programados para el domingo. Eran las 6 de la tarde, estaba en mi habitación de hotel cuando sonó el teléfono.
Era Kevin. Hey hombre, ¿cómo va todo por allá? Dime tu primera impresión. Hola Kev, no lo sé aún realmente. La ciudad parece bonita, pero no he salido todavía. Sigo en la habitación. Ojalá conociera a alguien para salir esta noche, tomar unas cervezas, pero supongo que tendré que esperar hasta mañana cuando llegues. No me gusta salir solo. Bueno, ¿por qué no intentas salir con algunos locales? Preguntó Kevin. ¿Y cómo haría eso? ¿Ir a hablar con desconocidos y pedirles que salgan conmigo? Me reí. Prueba en Reddit local. Haz una publicación diciendo que eres nuevo en la ciudad, y si alguien quiere salir a tomar una cerveza o algo así. Es una buena idea, Kev. Creo que lo haré. Probaré la cerveza por ti, y mañana cuando salgamos ya sabré cuál es buena, jaja. Jajajaja, hazlo, hombre. Mira, tengo que irme. Nos vemos mañana. Adiós, Kev. Colgué el teléfono, abrí mi laptop y me metí en Reddit. Creé una publicación. Hola a todos. Acabo de llegar por primera vez a Bucarest y me preguntaba si hay alguien dispuesto a mostrarme la ciudad, salir a tomar una cerveza. PD. No hablo rumano, así que sería genial si hablas inglés. Recibí algunas respuestas dándome la bienvenida a la ciudad, deseándome una estancia agradable, y cosas así. Y luego llegó la siguiente respuesta. Hola, somos un grupo de amigos de Reddit que frecuentemente salimos a tomar cervezas, y tenemos programada una reunión esta noche. Puedes unirte si quieres, envíame un mensaje privado para más detalles. Hice clic en la cuenta del usuario, la revisé un poco, y descubrí que era un tipo mayormente interesado en gatos, tecnología y cocina. Le envié un mensaje diciéndole que me gustaría unirme a ellos, y que me diera algunos detalles sobre dónde íbamos y cuándo reunirnos. Me respondió con el nombre de un bar, que parecía bastante bonito en las fotos de Google, y que estuviera afuera a las 9 de la noche. Luego me envió su número de teléfono. Ya eran las 7:30 de la noche, así que me metí a la ducha, me vestí, y pedí un Uber. Llegué al lugar 10 minutos antes, y vi a 5 chicos alrededor de los 20 años esperando afuera. Saqué mi teléfono, y llamé al número que me envió, y entonces vi que uno de los chicos contestaba su teléfono. Estoy aquí, creo que te veo, dije un poco confundido, porque también podría haber sido solo una coincidencia de tiempo y llamadas telefónicas. Él miró a su alrededor, me ubicó y dijo, sí, somos nosotros, Ben. Siempre he sido extrovertido, pero conocer a un nuevo grupo de chicos extranjeros me puso un poco nervioso. Caminé hacia ellos. Hola chicos, soy Ross, mucho gusto. Hola Ross, soy Andrei, dijo el chico con el que hablé por teléfono. Luego señaló a los otros chicos y dijo, este es Mihai, Dan, Angelo y Bogdan. Entramos, conseguimos una mesa y pedimos algunas cervezas. Los chicos parecían curiosos sobre mí y me hicieron sentir como el centro de atención, pero no de una manera incómoda. Descubrí que todos eran estudiantes, en diferentes facultades, y que se conocieron en el Reddit local hace algunos años y se hicieron amigos. Angelo estaba estudiando para ser doctor, Mihai era apasionado por la música y ya tenía 2 canciones de rap, Bogdan era un jugador muy dedicado que faltaba a la mayoría de sus clases y tuvo que repetir el último año de la universidad, lo cual me hizo reír. Dan intentaba convertirse en culturista, y eso era bastante evidente. Les conté sobre mí, a qué me dedico, sobre el proyecto que estamos por comenzar en Bucarest y sobre mi pasión por el horror. Bueno, si te gusta el horror, tenemos un lago embrujado aquí, cerca de Bucarest. Se llama el Estanque de las Brujas, dijo Angelo. Después de una breve pausa continuó. Se dice que por la noche las brujas hacen conjuros, y si vas allí, cosas malas suceden. Ni siquiera los animales beben de él. ¿En serio? Siempre me han emocionado las historias de lugares embrujados, pero nunca tuve la oportunidad de visitar uno. ¿Dónde está exactamente? Pregunté. ¿Quieres ir allí? Preguntó Bogdan. Andrei se rió, puso su cerveza en la mesa y dijo. Está a unos 15 kilómetros de Bucarest, en medio de un bosque. Si lo pienso bien, hemos vivido aquí toda nuestra vida, pero nunca hemos pensado en ir. ¿Qué dicen chicos? Deberíamos hacerlo después de terminar las cervezas. Mi primer pensamiento fue, no ir a un bosque fuera de Bucarest con unos chicos que acababa de conocer hace 2 horas. Pero después de pensarlo un poco, estos chicos parecían agradables e inofensivos, y no sentí ninguna amenaza a su alrededor. Además, siempre había querido visitar un lugar embrujado. Hagámoslo, dije con firmeza, el alcohol ya empezando a hacer efecto. ¿Deberíamos pedir un Uber o cómo llegamos allí?
Sí, vamos, será divertido, dijo Bogdan, y todos estuvieron de acuerdo. Paguemos la cuenta y llamemos un Uber. Pagamos las cervezas. Salimos mientras Bogdan estaba en la aplicación de Uber tratando de establecer el punto de destino hacia el estanque de las brujas, lo más cerca posible. Tuvo que hacerlo manualmente, ya que no había una dirección exacta. El Uber estará aquí en 3 minutos, chicos. Pedí 2 autos porque somos 6, dijo Bogdan. Estaba oscuro, y me sentía tan emocionado por lo que iba a hacer. Mi vida siempre había sido monótona. Trabajo, casa, salidas ocasionales, pero por primera vez en mi vida iba a hacer algo como esto, algo que siempre había querido. Sentí la adrenalina recorriendo mi cuerpo. Los autos llegaron, y me subí con Andrei y Angelo, mientras que Bogdan, Mihai y Dan se subieron al segundo auto. El conductor de Uber parecía un poco sospechoso y asustado cuando vio el destino. Pero Andrei, al notarlo, lo tranquilizó diciendo que solo éramos unos tipos borrachos tratando de divertirnos y visitar el lugar embrujado, y que no tenía de qué preocuparse. Llegamos después de 20 minutos y salimos del auto. Estaba completamente oscuro, y los faros eran la única fuente de luz en el lugar. El segundo auto llegó 1 minuto después, ya que se había retrasado por un semáforo en rojo. Nos reunimos todos y encendimos las linternas de nuestros teléfonos. Mihai dijo: deberíamos entrar al bosque desde el otro lado de la carretera y caminar recto por 2 minutos. Luego deberíamos llegar al estanque de las brujas. Al menos eso es lo que dice Google. Hacía frío afuera y reinaba un silencio profundo, el tipo de silencio que no se siente bien. Mihai fue el primero, y lo seguimos. Subimos un pequeño acantilado y entramos en el bosque. Caminamos hacia el estanque de las brujas, pisando ramas secas y hojas, lo que trajo un poco de ruido al profundo y mortal silencio que nos rodeaba. Después de caminar aproximadamente 1 minuto por el bosque, el viento comenzó a soplar, y de repente Mihai gritó: «Joder, chicos, deténganse, hay un ciervo muerto aquí». Un fuerte olor a putrefacción me golpeó, y sentí ganas de vomitar. El viento ahora soplaba el olor justo hacia nosotros. Lo rodeamos aguantando la respiración, y cuando pasé junto a él, eché un vistazo al ciervo. Algo no estaba bien, no parecía haber muerto por un ataque de animal ni por haber sido disparado por un cazador. No tenía heridas visibles, y aunque olía tan mal, no parecía estar en descomposición aún. Me arrodillé y vi sus ojos, bien abiertos, y marcas de sangre saliendo de ellos. Puse mi mano sobre su cuello, y entonces me quedé en shock. Todavía estaba caliente, todo su cuerpo estaba caliente. No podía entender por qué ya estaba presente ese olor si el ciervo acababa de morir. Pensé que debía haber otro cadáver cerca, y que el olor no provenía de este ciervo, así que respiré hondo. Ese olor era ahora 10 veces más fuerte, y no puedo explicar lo que sentí. Solo puedo decir que fue la sensación más horrible que jamás haya experimentado. Al principio sentí una náusea muy fuerte, seguida de una sensación de terror. Quería irme, pero ahora mis piernas estaban débiles y sentí que no podía ponerme de pie. Mi visión comenzó a nublarse, y antes de que me diera cuenta, Andrei me agarró del brazo y me ayudó a levantarme. «¿Qué haces todavía aquí, hombre? Tuve que volver por ti. Ni siquiera nos dimos cuenta de que te habías quedado atrás». «¿Cómo puedes soportar este olor?», preguntó. «Hay algo muy mal con este ciervo, Andrei», dije. «Aunque huele como si se estuviera descomponiendo desde hace unos días, acaba de morir. Acabo de poner mi mano sobre su cuerpo, y todavía está caliente». «Eso es imposible, hombre. Tu mente te está jugando una mala pasada. No hay manera de que su cuerpo siga caliente. ¿Has sentido ese olor a podredumbre? Al menos lleva 3 días muerto», respondió Andrei, con una expresión de preocupación en su rostro en ese momento. «Vamos, los chicos nos están esperando», continuó. Volvimos al grupo y seguimos adelante. El aire empezó a sentirse pesado, y el frío se hacía más intenso a medida que avanzábamos hacia el estanque. Llegamos a una zona donde los árboles se detuvieron, y nos encontramos en un pequeño claro circular, con un estanque en el centro. La vegetación parecía muerta en todo el lugar. El estanque tenía un color verdoso, el color de un agua enferma. Todo el lugar se veía tan antinatural. Apagué la luz de mi teléfono, abrí la cámara, y le tomé una foto. Era mi primera visita a un lugar embrujado, así que tenía que tener un recuerdo. «Bueno, aquí no hay brujas», dijo Angelo. «Mihai, tómame una foto frente al lago». Angelo se dirigió hacia el lago y se puso de espaldas a él. «Estás muy cerca,
Acércate un poco más al lago, dijo Mihai. Angelo dio unos pasos hacia atrás y pisó un pedazo de lodo húmedo. Asustado, dio inconscientemente unos pasos más hacia atrás y cayó al agua. Vaya mierda. Ahora mis pies no solo están llenos de lodo, sino también mojados. Angelo tenía una expresión de furia en su rostro mientras salía del estanque, sacudiendo sus pies que estaban empapados. Y por la pinta de esa agua, también vas a apestar, dije. No compartiré el Uber contigo de vuelta. Me reí. En ese momento ya no quería tomarse la foto, y volvió con nosotros. Dan, divertido por toda la situación, dijo, «Vamos a cantar algo. En caso de que haya algunos animales cerca, los asustaremos y dejarán la zona». Asentí. Parecía una buena idea para mantenernos a salvo de cualquier perro callejero, o tal vez incluso lobos. Sí, es una buena idea. Podríamos hacerlo por un minuto y luego regresar a la carretera principal y pedir un taxi, dije. No conozco ninguna canción rumana, pero puedo ser el juez de quién es el mejor cantante. Los chicos estuvieron de acuerdo en una canción y comenzaron a cantar todos a la vez. Eran terribles. Un grupo de tipos borrachos y sin talento cantando parecía tan divertido. Escuché atentamente, para cumplir mi promesa y nominar a un ganador, cuando de repente escuché una gran voz cantante. La voz era pura, era música para mis oídos, y fue entonces cuando me di cuenta y me quedé congelado. Era la voz de una chica. Pocos segundos después, mis nuevos amigos también la escucharon, y dejaron de cantar a medida que lo notaban, uno por uno, pero la voz seguía cantando. Los arbustos a nuestro alrededor comenzaron a moverse frenéticamente. Las hojas volaban con el viento, que ahora soplaba tan fuerte que era difícil escuchar algo más que su sonido. Pero la voz seguía tan clara como antes. Angelo cayó de rodillas, con la cabeza contra su pecho, y empezó a gritar, «Nex adum immortares, libris pondeio nex, adveio, knot anum adverto, operum contio, sanus es procumanus». Apareció un fuerte olor a podredumbre, igual que el que sentí con el ciervo, y parecía provenir de él. La voz ahora comenzó a gritar lo mismo que Angelo, y no necesité ninguna invitación para salir corriendo de allí. Corrí tan rápido como pude, en la dirección que creía que habíamos venido, apenas viendo lo que había frente a mí, y esperando no chocar contra un árbol. Los chicos me siguieron. Escuchaba sus gritos, y pasos detrás de mí. Una sensación de frío y un profundo cansancio me invadió, pero tuve que luchar contra ello, para mantenerme enfocado, y salir de ese bosque lo antes posible. La voz seguía resonando en todas partes, tan fuerte como antes, pero el viento ahora soplaba aún más furiosamente. Estaba prácticamente corriendo lo más rápido que mi cuerpo me permitía, saltando sobre troncos de árboles caídos, mirando a ambos lados para ver si había algo en el bosque, pero no había nada, al menos nada visible. Vi a unos 50 metros delante de mí que la línea de árboles terminaba, y supe que iba en la dirección correcta, que casi estaba fuera. Miré atrás y vi a Mihai a unos 5 metros detrás de mí, y a Dan y Bogdan a unos 30 metros detrás de nosotros, todavía corriendo hacia nosotros. «Ya casi estamos afuera», les grité a los chicos. Un fuerte crujido resonó frente a nosotros. El sonido me asustó y tropecé. Me levanté después de unos segundos y seguí corriendo. Un árbol grande cayó frente a mí y apenas me esquivó por unos metros. Era un árbol gigantesco y viejo, de al menos 300 años, y simplemente se partió por la mitad. La voz ahora se transformó en una aún más enfadada, y la tonalidad sonaba como ruedas chirriantes. Para ese momento, Dan y Bogdan nos alcanzaron, y seguimos corriendo. Ya casi podíamos ver la carretera. Pasaron unos segundos más y salimos del bosque, llegando a la carretera principal. La voz había desaparecido, el viento ya no soplaba, y el aire volvía a sentirse normal. Me senté en el suelo, respirando con dificultad y pensando que, si no hubiera tropezado. Miré a los chicos. Todos estaban aterrorizados. Nadie podía decir una palabra. Mihai sacó su teléfono, abrió la aplicación de taxis, activó su geolocalización y pidió un auto. Nos sentamos en silencio esperando, y después de 20 minutos el taxi llegó. Nos subimos y nos sentamos en silencio durante todo el camino. Quería decir algo, pero no pude. Simplemente no sabía qué decir. Cuando llegamos a la ciudad, fuimos directamente a la policía y les contamos lo que había pasado, y que habíamos dejado a Angelo atrás. Por supuesto no nos creyeron, pero fueron a investigar.